de hoy vamos a hablar de la importancia del rol del psicólogo en el campo educativo desde una postura ética, teórica y metodológica. Somos psicólogas en formación del curso Acción Psicosocial en la Educación número 213. Así que quédense a escuchar porque esto se va a poner muy interesante. Para ello tenemos la primera pregunta. Entonces, en este caso es, desde el quehacer psicólogo en el campo educativo, ¿cuáles son los alcances, las limitaciones, retos y oportunidades en el desarrollo del psicólogo en los diferentes contextos educativos a nivel nacional e internacional? Para ello tenemos a nuestra compañera Aura, que va a hacer la intervención. Bueno, muchas gracias, compañeras. Buenos días. Bueno, hay que tener en cuenta que hay unos alcances y el primero pues es favorecer el aprendizaje significativo. Mediante ese aprendizaje pues podemos realizar acciones que promuevan la promoción del bienestar a los actores en el contexto escolar, la prevención de las problemáticas en el contexto y la atención y el seguimiento de acuerdo con las necesidades de la comunidad. Según Hexon y Eiler 2000, las limitaciones a las cuales se debe enfrentar el psicólogo pues serían, primero que todo, pues las reflexiones permanentes en los cambios sociales, políticos y culturales que produzcan impacto y estructuración de los sistemas educativos. Ese sería como el primero. Los problemas de pobreza, marginación y exclusión que vive la población escolar, para plantear la necesidad de la estructuración y exclusión que vive la población escolar, ¿no? La idea es estructurar estrategias acordes con una educación de calidad y la transformación de la política educativa con el mejoramiento del clima escolar que produzca soluciones a los problemas de convivencia, pandillas y grupos sociales que atentan contra los derechos de los demás. Bueno, yo creo que hay de pronto que agregar que a nivel internacional y también nacional, quizás uno de los limitantes que tiene el psicólogo es porque en muchos países como tal no está definido el rol. Entonces lo que hace, esto limita porque se desconoce los retos, se desconocen las actividades específicas y el accionar del psicólogo dentro del campo educativo. Y yo creo que también uno de los grandes retos que tienen hoy en día los psicólogos en el campo educativo es disminuir la deserción escolar y pues las oportunidades sí o sí están dirigidas a los padres, a las comunidades y a los docentes. Listo. Continuamos con nuestra segunda. A continuación, ¿cómo se comprende la acción psicosocial en el cambio educativo desde el programa de la psicología de la UNAD? Bueno, esta pregunta es muy interesante. La UNAD, pues sabemos que es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, entonces desde su accionar en el campo educativo, se comprende mediante la comprensión de que la educación no solamente se da como tal en un aula de clase, sino que considera que la educación es un proceso en el que se debe involucrar a la familia, a la comunidad, a los docentes, porque todos ellos hacen parte fundamental del proceso de aprendizaje. Aquí es necesario tener muy claro que en Colombia la ley 1090 del 2006 define cuáles son las limitaciones del ejercicio. Entonces, por ello, se comprende que las actividades del psicólogo en el campo educativo están dadas por la investigación, por el fortalecimiento, por la evaluación, por los seguimientos y todas las acciones que conlleven al bienestar educativo. Teniendo en cuenta la respuesta que ha dado la compañera Alexandra, que es muy importante, vemos cómo la UNAD se propone la construcción de escenarios, ¿no? Que promueven el análisis crítico, la interacción comunitaria, como tú hablabas de la comunidad, la cultura investigativa y la construcción de competencias para el acercamiento y la comprensión de contextos, ¿no? Hay que tener también muy en cuenta que va para todos los escenarios. Sí, señora. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Dice, ¿cuál sería la ruta de atención del psicólogo en el campo educativo para abordar la problemática trabajada en el simulador? Bueno, yo pienso que primeramente pues el psicólogo debe hacer un acercamiento a la familia del estudiante y analizar cómo es el clima de la familia y con qué factores protectores y de riesgos cuenta el menor.
también debe reunirse con el cuerpo académico del colegio para establecer unas estrategias que permitan fortalecer los hábitos de estudio de Sebastián y la motivación académica, ¿no? Y realizar campañas educativas en las cuales se fortalezca el reconocimiento por las diferencias, el reconocimiento, el respeto por las diferencias, ¿no? Yo pienso que eso sería. Listo, bueno, para de pronto culturizar un poco, trabajamos en el simulador un caso de un estudiante, Sebastián, en el que se centra como tal su orientación sexual. Entonces, yo creo que ahí por lo primero hay que abordar sí o sí temas de sexualidad dentro del hogar, como decía la compañera, para saber cuáles son esos criterios o eso con lo que cuenta Sebastián y con lo que no cuenta, porque pues ya conocemos la historia, sabemos que del tema como que no se habla mucho, sino lo contrario, se evade, entonces hay que organizar ese tema. Y por el otro lado, pues como Sebastián está en pleno proceso de aprendizaje y de contacto diario con sus compañeros, es necesario crear espacios de prevención sobre la discriminación y algo o actividades que permitan un trabajo en grupo para que se relacione Sebastián con sus compañeros de una forma adecuada. Listo, compañera. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona y se articula la psicología educativa desde lo interdisciplinar y transdisciplinar? Bueno, pues a nivel interdisciplinar, yo creo que la psicología es una de las disciplinas más amplias, porque, bueno, y ya digamos un poco más específico dentro del campo educativo, pues ella se relaciona o hace articulación con la pedagogía, porque sí o sí, pues es como el método o la enseñanza, entonces va directamente relacionada con las políticas, con la medicina, con el derecho, teniendo en cuenta pues que el objetivo es el bienestar del sujeto y se debe trabajar teniendo en cuenta todas las esferas que compone el ser humano. Transdisciplinar, porque la investigación, los planes, los programas y las actividades involucran de forma directa a los estudiantes, que son como el objetivo principal. Bueno, aportando un poquito a la respuesta de la compañera, hay que tener en cuenta pues que la psicología educativa se relaciona con lo transdisciplinar, ¿no? En el diálogo y la complejidad, y en lo interdisciplinar es la atención reflexiva en el tema que se va a abordar, ¿no? Hay que tener muy en cuenta también esto. Listo. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las consideraciones éticas que debe tener en cuenta un psicólogo en su quehacer disciplinar a partir del Código Deontológico, Ley 1090 del 2006, en este contexto? Bueno, entonces, esta normatividad reconoce que el entorno colombiano se considera al psicólogo también como un profesional en salud. Por lo tanto, se encontrará acobijada bajo las regulaciones de dicho gremio, ¿no? Aun cuando la intervención no es de tipo clínico, se considera que esta tiene efectos directos sobre el bienestar y la salud de quienes vean afectados directa o indirectamente por ella, ¿no? Entonces, a la medida que esta ley plantea las condiciones para ejercer la psicología en Colombia, se puede observar que en ella se presentan bases normativas para la profesión, ¿listo? Entonces, tenemos los principios éticos que deben guiar la toma de decisiones del profesional en Colombia, tenemos los límites y condiciones bajo las cuales se maneja el secreto profesional, artículo 23 al 32, la tipificación y regulación de las relaciones profesionales con usuarios, empresas, control de la sociedad general, capítulo 3, cuarto y 5, y el requerimiento para la utilización de material psicotécnico, investigaciones psicológicas y los procesos disciplinarios ante el incumplimiento de las normas acá señaladas. ¿Listo? Entonces esas son como las consideraciones más importantes al ejercer del psicólogo. Sí, compañera, su respuesta está pues muy completa. Lo único que yo que puedo agregar es que la psicología se encuentra dentro del campo de la salud, como decía ella, pues no es una intervención que se haga, por ejemplo, digamos a nivel clínico como tal, a menos que sea especialista, pero hay que recordar que la salud se define como un equilibrio, no solamente físico, sino también mental. Entonces, por eso es incorporada dentro de la rama de la salud y pues obviamente
uno de los requisitos, una vez el psicólogo vaya a ejercer su profesión, es que esté en el RETUS, que es como todo el sistema que regula el proceso de los trabajadores de la salud en Colombia. Bueno, pues ya terminando, entonces podemos concluir que los contextos educativos en Colombia permiten el desarrollo del psicólogo, en este caso porque buscan o permiten el diálogo, buscan el desarrollo de las habilidades educativas, y es por ello que para realizar algún tipo de trabajo en este campo, siempre como psicólogos debemos tener una postura proactiva. Bueno, el psicólogo en el campo educativo pues es fundamental, teniendo en cuenta su papel frente a los procesos educativos, pues es implementar espacios encaminados a fortalecer, empoderar y minimizar factores de riesgo, ¿no? Mediante la creación y adaptación de proyectos, programas y planes que contribuyan al bienestar de los estudiantes. La última, pero no menos importante, es que la psicología en Colombia se ha profesionalizado desde una perspectiva interdisciplinaria, como ya lo mencionábamos anteriormente, e implementando roles más inclusivos desde un enfoque psicosocial en este caso. Por eso es necesario que dentro de las políticas públicas educativas que tiene el gobierno, recordemos que ahora estamos pues en un proyecto de reforma, entonces es allí donde se busca, o por lo menos se plantee y se fortalezca el abastecimiento del conocimiento y de involucrar los psicólogos en este campo educativo. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerde que les habló Aura Matilde Gutiérrez y Alexandra Guzmán Alzate. Muchas gracias. Gracias.